Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión del segundo ciclo de conferencias entre la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos de Alicante. Como he comentado, segundo ciclo pues, de esta actividad que pretende estrechar las relaciones entre estas dos instituciones y dar a conocer, porque el programa de este segundo ciclo de conferencias pues es fundamentalmente casi todos los conferenciantes son académicos de la provincia de Alicante, ¿no? Y esa era una de las pretensiones, que estos académicos pues sean conocidos por todos los compañeros, los colegiados de aquí, de nuestro colegio, ¿no? Y también pues como una actividad más de formación médica continuada, ¿no? Hoy la sesión se titula Formación Médica Continuada, el Centro Experimental CIBOR de la Universidad Miguel Hernández, pues que el conferenciante es el profesor Francisco Sánchez del Campo. Y antes de que la profesora Rosa Ballester pues haga pues un resumen, presente pues su trayectoria profesional y humana, yo quisiera decir un par de cosas del profesor Francisco Sánchez del Campo. Uno, como antiguo alumno que he sido de él. El profesor Francisco Sánchez del Campo, pues es un profesor para todos mis compañeros, y creo que para todos los alumnos que hemos pasado por la Facultad de Medicina de aquí de Alicante, pues muy recordado, muy querido, y tanto a nivel de sus cualidades docentes como a nivel de sus cualidades humanas. Y quiero comentar aquí como anécdota el que nos dejaba a todos alucinados verlo de espalda a nosotros con tizas de color en las dos manos, escribiendo en la pizarra, haciendo los dibujos de los embriones, con los temas de la embriología. Claro, en aquella época no teníamos PowerPoint ni teníamos estas cosas de la actualidad, ¿no? Y luego, pues también destacar su faceta como colegiado, porque él ha tenido distintos cargos, ha sido una persona muy activa en esta institución, pues ha sido vocal de docencia, presidente de la comisión deontológica de este colegio, presidente de la Sociedad Médico-Quirúrgica, presidente también de la Comisión de Formación Médica Continuada, y ha sido miembro de la Comisión del Consejo General de Colegios Médicos respecto a la formación médica continuada. Y nada más, muchas gracias, le doy el paso a la profesora Rosa Ballester. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos otra vez, una vez más, a este segundo ciclo de conferencias y a esta actividad en particular. En nombre de la presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, Carmen Leal, pues les doy la bienvenida a todos y en fin, estamos encantados de estar otra vez aquí con todos vosotros. Y, por supuesto, es un honor y es un placer para mí presentar al doctor Francisco Sánchez del Campo, ¿no? El doctor Sánchez del Campo ingresó como académico en el año 2015. Es catedrático de Anatomía y Embriología Humanas de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, en este momento en calidad de profesor emérito, ¿no? Y, como muy bien ha comentado el doctor Torrús, los demás profesores teníamos una cierta envidia porque siempre ha sido el profesor destacado. El profesor destacado, es decir, ha sido en el mundo de la enseñanza, y eso no es fácil. Ha tenido siempre, es decir, ha sido un excelente docente y también es un excelente investigador, con una trayectoria muy dilatada en su campo de actuación, ¿no? Y yo destacaría en unos aspectos, además, de anatomía aplicada. Él ha hecho trabajos científicos con otorrinolaringólogos, con cirujanos de distintas vertientes, en fin, de digestivo y de otro tipo, ¿no? Como
como se ha comentado aquí, él, desde el punto de vista de su trayectoria, digamos, investigadora, bueno, pues tiene más de 100 artículos y otro tipo de trabajos publicados. Tiene 2 patentes, lo cual es muy importante en este momento como nivel digamos, de calidad de su trabajo, y ha dirigido hasta 40 tesis doctorales, solas y en colaboración con otros colegas. No repito lo que aquí ha comentado el doctor Torrús sobre su relación con el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Ya lo ha dicho él todo y yo subrayo también esta vertiente del que tiene mucho que ver con esa faceta suya de pasión por la enseñanza en todos los niveles de grado y también en estos temas de formación continuada, ¿no? Él fue también presidente de la Comisión Deontológica, aparte de la Sociedad Médico-Quirúrgica, también de la Comisión Deontológica de este Colegio de Médicos y, como se ha dicho aquí, de la Comisión de Formación Médica Continuada, ¿no? Y el doctor Sánchez del Campo forma parte del Consejo de Coordinación del CIBORG, el centro experimental que está localizado en el edificio Severo Ochoa de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández en el campus de San Juan, dirigido por el profesor Fernando Borrás y del que forman parte dentro de esta comisión de coordinación, digamos, esta especie de junta de gobierno, otros 2 académicos como el profesor Caturla y el actual decano de la Facultad de Medicina, el profesor Antonio Compañ. En fin, no voy a extenderme sobre este tema y sobre más cosas. Yo creo que fundamentalmente hay que darle la palabra al absoluto protagonista de esta tarde, que es el profesor Sánchez del Campo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes a todos, queridos colegas. Estoy encantado de estar con vosotros a través de estas increíbles posibilidades que nos brinda la multimedia. La era digital nos permite tener acceso a historias clínicas, analíticas, técnicas de imagen, interconsultas, incluso, como hemos visto últimamente, realizar telemedicina o mediante robot quirúrgico realizar telecirugía. Pero ¿ha sido siempre así? Bueno, pues la respuesta es que evidentemente no. Todo empieza, como no, en la clásica Grecia. La historia de la medicina, tenemos aquí a una auténtica especialista, verdaderamente es la historia de médicos que desde los primeros tiempos hicieron de su profesión un continuo aprender, una formación continuada que no solo terminaba con su vida, sino que la transmitían a sus discípulos a través del tiempo y del espacio. Y nosotros, a hombros de ellos, tenemos la obligación de continuar esta labor en beneficio del enfermo. En un principio, los iatromantis, servidores de Asclepios, se creían en línea directa del dios y a modo de magos curaban por imposición de manos o mediante la inducción de sueños. Pero pronto aparecen escuelas donde ya se escapan de la teurgia y intentan racionalizar los problemas. La escuela de Nido, en concreto, o sobre todo en una colonia de lo que llamaban la Magna Grecia, en Italia, como vemos, y donde al estar lejos de la necrópolis se puede también realizar disecciones. Este hombre, Almeón, un auténtico pitagórico, es capaz de realizar disecciones humanas y de hecho describe el nervio óptico en su unión al encéfalo y es capaz de entender que los órganos de los sentidos tienen contacto directo con el encéfalo. Pero sin duda es este hombre, Hipócrates, en la escuela de Cos, abandona totalmente los principios mágico-credenciales para racionalizar la enfermedad como una alteración física de qué está pasando. La pasa de la eucrasia, de la salud, a la discrasia, enfermedad por un desequilibrio físico. Centrado, por tanto, en la enfermedad fundamentalmente en el enfermo. Crea una escuela con una gran producción escrita, el Corpus Hippocrático. Y con ello nace realmente la medicina moderna. Pero si hay un ejemplo para todos nosotros de hombre preocupado por su formación, sin duda es este.
Galeno, Claudio Galeno, se forma en el Asclepión de Pérgamo, uno de los focos culturales más importantes del momento. Estudia medicina con seguidores de Hipócrates y, sobre todo, peregrinó por las escuelas de medicina de la época, Esmirna, Corinto y, sobre todo, por Alejandría. La Alejandría de los Ptolomeos verdaderamente era un foco cultural increíble del Mediterráneo. Estrabón nos cuenta que en ella existían un zoológico con especies asiáticas y africanas, existía un observatorio astronómico y había 10 laboratorios, uno de ellos de anatomía y cirugía, donde se podían practicar disecciones. Pero sobre todo, además, existía la joya de la corona. En el Museum existía la biblioteca. Allí en los anaqueles se conservaban gran cantidad de información para consultar quien quisiera. Y en ellas había, arriba de cada anaquel, donde estaban los rollos o donde estaban los códices, figuraba una leyenda que decía lugar del cuidado del alma. Galeno completa sus estudios allí y tiene la facilidad de disecar cadáveres y, sobre todo, además, de conocer la obra de los que les han precedido, médicos como Herófilo o Erasístrato. A la muerte de su padre, regresa a Pérgamo. Allí trabajó como médico de la Escuela de Gladiadores durante 4 años, adquiriendo una experiencia en el tratamiento de los traumatismos y heridas. Llega a decir que las heridas son como las ventanas del cuerpo que nos enseñan su anatomía. Conocedores de su valía, fue llamado a Roma, donde se hizo médico del emperador Marco Aurelio y después de su hijo Cómodo. En Roma estaba prohibido hacer disecciones humanas, por lo cual tuvo que continuar estudiando, disecando animales. La Roma culta hablaba griego, leía a los científicos y filósofos griegos, pero tras la caída del Imperio Romano de Occidente se produce una pérdida por el interés por este tipo de cosas. Los romanos se vuelven muy pragmáticos, dejan de preocuparse por todo aquello que no tiene una aplicación directa, perdiendo el acceso a los tratados originales de los filósofos clásicos. Solo en ambientes monacales se mantiene un cierto interés por mantener la cultura mediante la traducción y copia del legado histórico. En el imperio, el Sacro Imperio, Carlomagno es capaz de volver otra vez a generar lugares para el saber, las escuelas palatinas, que primero aparece en Aquisgrán y que después pues, se van difundiendo por todo el imperio. Aún así, las escuelas monásticas son las que realmente forman durante el medievo, manteniendo el poder científico y la cultura durante toda la Edad Media. Aparecen después, al lado de las grandes catedrales, las llamadas escuelas catedralicias. Se forman alrededor de las bibliotecas de las catedrales europeas. Se enseñan estudios religiosos y las 7 artes liberales, contenidas en el trivium, que son las menores, y después en el quadrivium. La información la dan los clérigos, que obtienen una venia docente para hacerlo. A las más destacadas se les reconocía el título de estudios generales, por el papado o por los reyes, y debían cumplir 3 requisitos: admitir alumnos de cualquier procedencia, impartir las artes liberales, el trivium, que eran las menores, la gramática, la lógica y la retórica, y el quadrivium, las mayores, correspondiendo a la aritmética, geometría, astronomía y música. Y a ellas se les exigía también que tuvieran estudios de medicina, derecho y teología, y disponer de profesorado para cada una de ellas. Aún así, es una visión del Hospital Dieffre en París. Los hospitales son un emplazamiento natural para enseñanza y aprendizaje de la medicina. Es curioso, aunque el término universidad al final alcanzó a todos los estudios generales, en la primera vez que figuran con este nombre de universitas sería la Sorbona, que tenemos ahí la portada de la misma, por una bula del Papa Gregorio IX. Y también la de Salamanca, ya que el rey Alfonso X habla también de universitas. Universitas no en el concepto de universal, sino el de gremio, el de grupo de gente, como decía por el propio Alfonso X, del ayuntamiento docente discente. En el siglo XIII se abren las primeras universidades donde se distinguen facultades de medicina extraordinarias. En el XIV se efectúan disecciones en seres humanos en Italia y Francia. Mondino de Luci
es considerado el restaurador de la anatomía, practicando, como vemos, disecciones humanas. Es, de todas maneras, la Escuela de Padua, dependiendo de Venecia, el primer centro de medicina de la época del Renacimiento, de los siglos XIV y XV, donde se construye en 1490 el primer anfiteatro anatómico. Conforme al capítulo 48 de la regla benedictina, los monjes debían dedicar un tiempo a la lectura y copia de códices, ya que la ociosidad es enemiga del alma, y especialmente de la traducción y copia en el scriptorium de los pocos manuscritos que poseían en sus bibliotecas y que iban repartiendo de uno a otro. Es curioso, para conseguir un libro de 340 páginas eran necesarias 200 pieles de ternera para obtener los pergaminos y a una velocidad de escritura de unos 3 folios día. Bueno, esto termina con este señor que tenemos aquí, con Johann Gutenberg. Es capaz de utilizar tipos móviles y con ello dar una rapidez extraordinaria a la impresión. Él llega en el 44, en 1444 se consigue editar la famosa Biblia de 43 líneas, la Biblia de Gutenberg. Es curioso, entre 1400 y 1450 en Europa se habían copiado a mano del orden de 20.000 libros. En los 50 años posteriores a la imprenta, en Europa se estima que se imprimieron de 12 a 20 millones. La transmisión del conocimiento se hizo indudablemente mucho más rápida y mucho más barata. Y bueno, en este momento histórico aparece este hombre que tenéis aquí, Andrea Vesalio. Es un médico, cirujano y anatomista, con un espíritu abierto a la verdad tangible, a la evidencia empírica. Huye de todo lo que no descubra en sus investigaciones. Diseca gran cantidad de cadáveres y cuenta lo que en sus minuciosas disecciones encuentra, aunque no se correspondan con la dogmática verdad de sus colegas de época. El amor a la ciencia, al tiempo que cumple con la peregrinario famosa por la ciencia. Viene de Lovaina, estudia en Montpellier, en París, en Venecia, en Padua, en Bolonia, en Madrid, en Lérida y al final en Jerusalén, y a la vuelta de esta última peregrinación, pues termina en la isla jónica de Zante, camino otra vez de la Universidad de Padua, donde nunca llegó. Sin duda, para todos es un colega que, a pesar de tenerlo todo, familia adinerada, médico de un emperador y después de un rey de España, siendo conde palatino, sigue trabajando en malolientes salas de disección, formándose continuamente y buscando la verdad científica donde ésta se encuentre y comunicándola, aunque no fuese políticamente correcta, buscando comunicarla de una manera elegante para la posteridad. Sus dibujos son muy buenos, pero busca para mejorarlos a un artista veneciano para sus planchas, Jan Stephanus von Calcar, del taller de Tiziano. Y para que su obra tenga un especial impreso, busca el taller de Oporini en Basilea, que consigue de esa manera una obra de una enorme belleza y trascendencia para la historia, tanto en su contenido como en su exposición. Fíjense, la imagen de la izquierda muestra a Lucino haciendo disecciones donde está él arriba, leyendo a la anatomía de Galeno, y abajo está el cadáver siendo disecado por un barbero. Si observan la imagen de la derecha, tomada de la portada de la fábrica, el cadáver está arriba. Está siendo disecado por un profesor y abajo están los barberos solamente afilando el instrumental. Bueno, y en estas condiciones llegamos casi a la actualidad. No han variado en el tiempo tanto los estudios. Fijaros, en esta imagen que tenemos en el ángulo superior izquierdo, hay unas salas que Rosa y yo hemos vivido en la Facultad de Medicina de Valencia y en todas otras muchas. Era fácil para un profesor dar prácticas a 10 alumnos recorriendo cada una de las camas que tienen ahí y explicándonos el devenir de los enfermos. Observen a la derecha una habitación de la Seguridad Social actual de una sola cama.
vean el espacio, ahí es imposible entrar, el médico, la enfermera y poco más. Si observan la imagen inferior izquierda, tenemos a Charcot explicando en un lugar donde hay gran cantidad de personas. Fijémonos en la otra, en la inferior derecha, donde prácticamente en una sala de consultas apenas cabe la camilla y una pequeña mesa donde está el médico y quizá una enfermera o el enfermo con su familiar. Es verdaderamente imposible de esta manera poder dar unas prácticas como las de antaño. Pero es que además es indispensable garantizar la seguridad y la intimidad de los pacientes durante el proceso de aprendizaje, lo cual se ha convertido en una exigencia ética. Esta exigencia ética puede entrar en conflicto con el aprendizaje realizado en pacientes. Como dice Cid, el uso de las simulaciones puede, por un lado, hacer más adecuada la formación de los profesionales y a la vez contribuir a minimizar el referido conflicto ético. Fin de cita. La demanda de los movimientos también de los derechos de los animales para evitar su uso dificultan también la utilización de ellos para la enseñanza. Bueno, esto que tienen aquí son los métodos que hasta hace poco teníamos a nuestro alcance para transmitir o para comunicar o para dar formación continuada. El aula, la pizarra, de la que antes hablábamos, los hepdiáscopos, aparatos monstruosos para proyectar las láminas de los libros, el proyector de diapositivas, que ya era estupendo, era muy moderno, y bueno, teníamos que tener una buena colección de diapositivas para dar clase. La cinematografía raramente se podía transmitir alguna intervención quirúrgica. Yo recuerdo en esta casa que sí lo hacíamos gracias a Anastasio, que era un gran cineasta que tenía películas científicas en este sentido muy interesantes, pero no todas las que deseáramos. Y por otra parte, el proyector de acetatos, el retroproyector, que quizá abusáramos mucho de él, y vean, pues en la porción derecha, en la inferior derecha, es verdad que existían anfiteatros en los quirófanos, pero imagínense desde ahí arriba lo poco que podía verse un campo quirúrgico. Bueno, pues todo esto desaparece. Ya prácticamente no existe. Entra dentro de los museos, porque en la década de los 90 comienza Internet. Llegó la multimedia. Ahora mismo estamos utilizándola. Multimedia increíble, puesto que podemos pasar imágenes con el PowerPoint, podemos pasar sonidos, cine continuamente, tenemos, películas de todo gracias al YouTube, correo, juegos, el streaming, lo que estamos haciendo ahora, hay una interactividad absoluta, quizá demasiada, podemos tener acceso a videolibros, noticias, chat, etc. Es verdaderamente una nueva era. Fíjense, solamente comparable a lo que decíamos antes, a la imprenta, pero yo diría que es mucho más, puesto que inicia una nueva era que es la era digital. Bueno, habría que matizar que, como indicaba Newton, si se ha podido llegar aquí, si él decía que si ha llegado a un sitio es porque se encaramaba a hombros de gigantes. Pues bien, estos hombres son los que han permitido estar en la actualidad disfrutando de esta multimedia. Inmediatamente que aparece la multimedia, se desarrollan los TIC, las técnicas de información y comunicación, aplicadas indudablemente a la enseñanza de la medicina. Miren, en un curso que impartió un compañero de la Universidad Oberta de Cataluña, se nos decía que el diseño de un buen curso en e-learning exigía un trabajo en equipo, donde un grupo asignaba los contenidos, otros realizaban el guión y la búsqueda de audiovisuales, y un tercer grupo, integrado por especialistas en divulgación de la información en los distintos formatos actuales de TIC, son los que, en último término, completaban el e-learning. Existen muchas plataformas para dar estos medios, pero indudablemente hay que conocerlas. El término e-learning lo podemos entender como un proceso de enseñanza de aprendizaje a través de Internet. Esta modalidad permite una formación completamente a distancia, donde los alumnos acceden a contenidos y actividades, tareas, tutores, etc. Todo ello a través de Internet. Y se llega más lejos. El e-learning dio paso al e-learning,
basado fundamentalmente en la realidad virtual o en la realidad aumentada, donde hay una inmersión realmente en lo que se está haciendo. Y últimamente aparece el M-Learning, que es adaptar todos estos medios para poder trabajar con el smart o con el teléfono, con el smartphone o la tablet. Bueno, esto que ven aquí no es que la diapositiva esté al revés. Es una técnica consistente en lo que llamamos el aula invertida. Y sin duda se trata de una innovación técnica muy interesante. Todo lo que sea aprendizaje cognitivo puede realizarse en su casa o incluso fuera de ella, pero fuera del aula. Y se irá a la universidad solo para utilizar técnicas de simulación presenciales, laboratorios, etcétera, etcétera. El aula invertida, el Flipped Classroom, tiene la enorme ventaja de que genera un ambiente flexible, genera también cultura del aprendizaje, tanto en profesores como en alumnos, tiene un contenido muy intencional, muy dirigido a objetivos concretos y además pues, hace que aparezcan educadores profesionales en estas técnicas. Nosotros, en nuestra universidad, hemos puesto en marcha los llamados nanocursos. Se trata de una plataforma de formación online de la Universidad Miguel Hernández, donde tenemos nanocursos, son unidades formativas de 3 horas nada más, que se componen de nanoclases, vídeos con una duración entre 4 y 13 minutos, prácticamente lo que se tardan los anuncios en la televisión. Y se hacen también preguntas para ver si el alumno entiende bien los temas o no, y además podemos introducir también documentación tipo PDF. Lo hacemos en formato M-Learning para poder estudiarlo con la tablet o el smartphone. Pero vamos a ver, como vemos, asistimos a una nueva era para la renovación de conocimientos, para la formación continuada. Y la formación continuada, aparte del libro, la revista de nuestra especialidad, los congresos, aparte de todo esto, aparecen nuevas tecnologías que permiten estar al día en los últimos conocimientos, a los que habría que añadir las alertas farmacológicas, las guías clínicas, nuestras consultas hechas a Internet y un número enorme de vídeos en YouTube, de donde podemos obtener gran cantidad de información y puesta al día de nuestros conocimientos y de nuestras técnicas nuevas. Pero aún así, la gran pregunta es, ¿pueden estas técnicas suplir a la experiencia clínica? ¿A la forma de actuar ante un evento nuevo? ¿A la actitud ante tales circunstancias? Bueno, la respuesta es claramente negativa. Solo estas metas se alcanzarían con la experiencia de los años. O forzando a la realidad mediante la simulación clínica. Vean, en la simulación clínica se trata de recrear una experiencia con la posibilidad de vivir una situación única, que posiblemente otros la hayan sufrido y que la aportan a su experiencia, pero no contada en una publicación, sino haciendo que tú la vivas, viviendo cómo reaccionarías ante ella, tanto en términos emocionales como de actitud, manejo de situaciones, la aplicación de conocimientos, así como habilidades y destrezas que tú posees. El resultado de esta experiencia puede ratificar tu conducta, lo estamos haciendo bien, o aportarte una visión de la posibilidad de mejorarla, tus intervenciones ante los enfermos, y sin someterlos a ningún riesgo. Es como si tuvieras la posibilidad de utilizar la máquina del tiempo y poder rectificar intervenciones que consideras que no han sido óptimas en el pasado. Y desde luego enriquecen tus intervenciones en el presente y en el futuro. Pero ¿cómo conseguir esto? Mediante la simulación clínica. Se trata de una técnica tan efectiva como compleja, donde es necesario crear un escenario donde el alumno tenga claro que está viviendo una realidad donde debe actuar de forma personal, integral, como persona y como médico, ante una situación probablemente nueva para él, tanto a nivel emocional como técnico. No es fácil. Necesitamos preparar el caso. Para ello seleccionamos, como vemos, un caso, pero además hay que desarrollar el guión, como si fuera una película, el guión en el que vamos a basar la simulación. Hay que buscar además un escenario adecuado. Utilizar pues
una serie de recursos. Pueden ser enfermos estandarizados, o pueden ser maniquíes, o informática, o animales, o cadáveres. Además de esto, hay que buscar el lugar donde se va a desarrollar el escenario. También hay que disponer de lo que llamamos el gran hermano, es decir, de cámaras de televisión que puedan captar el sonido y imágenes de distintos ángulos y que además el que vaya a hacerlo lo sepa que va a ser grabado. Además necesitamos ya el lugar donde después vamos a discutir estas actuaciones, la sala de briefing y de debriefing después. Y sobre todo, lo más difícil, necesitamos tener personal, facilitadores y técnicos para realizar toda esta labor. ¿Cómo comienza una sesión? Pues daremos la bienvenida a los participantes en el evento, les indicamos dónde están las salas, dónde irán a transcurrir las escenas, la asistencia de cámaras, que ellos sepan que se van a grabar tanto sus actuaciones como su sonido, los lugares donde está el vestidor, aclarar los horarios de descanso y otros aspectos organizativos, etc. Posteriormente haremos un pre-briefing con respecto al manejo de los distintos simuladores, ya sean maniquíes, cómo funcionan, o si son enfermos estandarizados, indicándoles qué exploraciones pueden realizar y cuáles no. Con todo ello, después pasamos ya al briefing real, donde lo que hacemos es exponer el caso. Y una vez hecho esto, los conducimos al escenario y comienza la simulación. He querido traer esta diapositiva que ven ustedes ahí, totalmente fuera de contexto, pero no he querido evitarlo, porque a mí me ha parecido verdaderamente el briefing más brutal de quizá la historia. Se trata del dramático briefing militar donde la tripulación del Enola Gay, antes del despegue para arrojar la bomba de Little Boy el 5 de agosto sobre Hiroshima. Bien, empieza la sesión. Los participantes actuarán con una autonomía absoluta, aunque nosotros podamos introducir variables a las respuestas del maniquí mediante Wi-Fi. Podemos tomar también notas de las distintas maniobras que posteriormente serán comentadas en el debriefing. El debriefing. Aquí el facilitador, no hablamos de profesor, el facilitador actúa en todo momento como un profesor andralógico, no pedagógico, andralógico. Es un término que acuña Kapp para indicar que la enseñanza del adulto es muy distinta a la del chico, al niño o incluso al adolescente. Hay matices importantes para ello. El facilitador actúa entonces pues simplemente manteniendo un poco de orden en el devenir del debriefing, participando en las discusiones y provocándolas incluso como uno más de los participantes. Bueno, ¿qué tipos de simuladores podemos utilizar para ayudarnos en estas técnicas? Pues como vemos, podemos utilizar el enfermo estandarizado. Se trata simplemente de un actor que ha aprendido a simular un determinado cuadro. Podemos utilizar maniquíes, como vemos ahí, que bueno, muchos de ellos son muy sofisticados, están conectados con máquinas informáticas que son capaces de remediar muchos cuadros clínicos. Pueden ser mixtos, como esta señora que vemos ahí, en medio, que es una actora, se trata de un enfermo estandarizado, pero que mediante prótesis puede simular un embarazo, un tumor, etc. Para las enseñanzas médico-quirúrgicas es imprescindible utilizar otros métodos que produzcan una habilidad especial, puesto que las nuevas intervenciones de mínima invasión supone utilizar instrumental de diseño nuevo. En la televisión o en las cámaras, los repetidores, vemos imágenes con un tamaño especial, no tenemos la visión del relieve, hay, en fin, unos problemas que hay que acostumbrarse a ello. Para ello se utilizan los pelvic trainer o endotrainer. Se supone que menos de 80 horas no adquirimos la necesaria habilidad para poder manejar. Existen también simuladores de alta fidelidad, como vemos abajo a la izquierda,
Indudablemente los precios, como vemos, van aumentando. En estos incluso pueden ser mixtos, se pueden meter en el interior piezas orgánicas extraídas de cadáveres para aprender bien a dar puntos, a incidir, etcétera, etcétera. Y por último tenemos, como vemos, los simuladores de realidad virtual, que sobre todo se están manejando en el aprendizaje de las robóticas. Y bueno, con todo ello, aún así, pensamos que verdaderamente lo que es realmente práctico es la imagen que tienen abajo a la derecha, que supone intervenciones sobre cadáveres especiales que han sido manipulados para poder obtener una semejanza casi al sujeto vivo. Bueno, miren, en todo el mundo, hace unos años, de donde viene este trabajo, existían alrededor de unos 1.500 centros, de los cuales aproximadamente 1.000 estaban entre Estados Unidos y Canadá, unos 200 en Europa. En España, uno de los primeros centros de cirugía mínimamente invasiva fue el de Jesús Usón, en Cáceres, en 1995. Era un entrenamiento estupendo, es un centro magnífico, utilizando tecnologías quirúrgicas en animales. Simultáneamente, se establece igualmente en Alicante, realizando entrenamientos quirúrgicos utilizando cadáveres humanos preparados con la técnica de TIL. En Cataluña, el Centro Internacional de Simulación y Alto Rendimiento Clínico, el CISARC, es pionero y de una calidad óptima, contando con personas de gran prestigio en esta actividad, como la profesora Carmen Gomar Sancho. En Santander, la Fundación Marcelino Botín, el Hospital Universitario Marqués de Valdecillas y la Universidad montan un servicio en el 97 verdaderamente también ejemplar. Y finalmente, la Fundación Iavante crea en el 2004 en Andalucía una serie de centros en casi todas sus universidades, destacando el de Granada, impresionante, donde se va a celebrar al final de mes un congreso precisamente sobre formación continuada y el método de la utilización de máquinas para el aprendizaje. Ahora bien, por el elevado costo que presenta un laboratorio de este tipo, se necesita una adecuada conexión de los centros hospitalarios, las facultades, los colegios de médicos y también las consejerías de salud de las distintas comunidades. No puede funcionar cada una por su lado. Es necesario, verdaderamente, que haya una unión entre estas para conseguir efectos sinérgicos. Y de esta manera poder utilizar estas instalaciones para una formación continuada de sus profesionales. Creo que tenemos la obligación de hacerlo. Bueno, y aquí, en Alicante, aparece en esta línea el Centro Experimental CIBUR. Pretende convertir a la provincia en una verdadera referencia internacional en el ámbito de las ciencias de la salud. Su misión consiste en proporcionar a la sociedad capital humano cualificado en el área de ciencias de la salud, impulsando metodologías innovadoras en la formación y entrenamiento del personal sanitario y no sanitario, como después veremos. ¿Qué hacemos en él? Pues hacemos entrenamiento quirúrgico en cadáveres, como veremos, especiales, hacemos simulación robótica, hacemos simulación virtual utilizando realidad aumentada o virtual, hacemos simulación escénica utilizando distintos maniquíes con distintas propiedades, análisis de debriefing, como digamos anteriormente, y también publicamos y hacemos e-learning. El organigrama es sencillo. Hay un centro experimental que tiene una dirección y dos grandes áreas. El área de innovación anatómica, que lleva incluido la recepción de los donantes, la preparación de los cadáveres y sobre todo la manipulación de los mismos para que sirvan para la cirugía. Y un área de ingeniería biomecánica, y estas dos damos servicio a un área de cirugía experimental, un área de simulación de críticos, un área de seguridad del paciente y un área de innovación tecnológica en salud. En el Consejo Asesor figuran todos los representantes de los distintos hospitales, así como los presidentes de los colegios de médicos, enfermería y fisioterapia. ¿Qué hacemos en ellos? Pues, por ejemplo,
Se trata, como ven, haciendo con un maniquí muy sofisticado, estamos haciendo pues una reanimación en equipo, en este caso. Son militares, estos, por decimos, no son médicos, son paramédicos que tienen que en el frente actuar y se adiestran de este modo. Incluso, como vemos, pues, haciendo una desfibrilación, etcétera. Pero no solamente se manejan estos elementos, sino que además hacemos cirugía, ellos hacen cirugía. Aquí está haciendo un ecoguiada, una punción para buscar una vía vascular e introducir un catéter en la misma, como estamos viendo. O aquí una toracocentesis para evacuar un neumotórax a presión. O simplemente una traqueostomía. O en su caso, después veremos, pues haremos una laparotomía para, en este caso, para hacer una hemostasia de una hemorragia. Aquí la hemos producido, una ilíaca, y metemos un pack, los militares lo llevan en campaña, un pack hemostático que suele funcionar bien en 2 a 3 minutos. Bueno, con todo ello, el problema es que la única ventaja que tienen los animales sobre los cadáveres es que, aunque su anatomía es muy distinta, los cirujanos utilizan cerdos, los ginecólogos quizá oveja más, pero en último término, bueno, pues están muy distantes de lo que sería la anatomía de un humano. Ellos dicen que, claro, puede sangra, etcétera, etcétera, pero nosotros podemos modificar los cadáveres creando lo que llamamos técnicas de tanatocibor. Miren, lo que tienen en imagen es un cibor humano, es decir, se considera un cibor o un individuo humano que parte de su anatomía es mecánica o electrónica. Pues bien, ya hay algunos circulando por ahí. Nosotros intentamos hacer lo mismo, pero en el cadáver. Adaptar el cadáver para que se comporte como un vivo, mediante aparatos electrónicos e incluso mecánicos. Utilizamos cadáveres TIL porque tienen el mismo color, tienen flexibilidad de las articulaciones. Y los respiratorios. Podemos incluso tener radiografías en tiempo real de un carpo o una resonancia abdominal, etcétera, etcétera. O incluso podemos introducir prótesis para simular pues, nódulos axilares o, en este caso, por ejemplo, un nódulo tiroideo, para que el alumno después pues, se vea obligado a palparlo, saber si está o no está, el tamaño, la densidad que puede tener, etcétera, etcétera, por palpación. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos utilizando unos microchips que son realmente láminas, son etiquetas que llamamos NFC, de menos de 1 milímetro, que podemos introducir en el tejido celular subcutáneo. La herida después, con un pegamento, la sellamos perfectamente y después puede ser leído mediante estos sensores que lo que hacen es, en la etiqueta hemos grabado no tiene demasiado un K, un 2K más o menos y allí lo que hacemos es grabar lo que tiene que hacer el ordenador cuando encuentre la etiqueta, ya sea un sonido normal o patológico, una imagen normal o patológico, etc. Las prótesis las realizamos con una impresora 3D para ser introducidas. Pero fundamentalmente lo que creemos que es muy importante es la utilización de estos cadáveres para simular cirugías. La laparoscopia en estos cadáveres, como ven, tiene el mismo color que podía tener en vivo, la misma densidad, la elasticidad, etcétera, etcétera. Verdaderamente se parece mucho a un vivo. El único problema que nos pusieron alguna vez es que los animales tenían la posibilidad de sangrar. Entonces nos vimos obligados a realizar técnicas para que el cadáver pues también sangrara. Y verán, lo conseguimos. Es una arteria, está sangrando, el cirujano tiene primero que clamparla, aspirar la pseudosangre. La pseudosangre es un fluido de comportamiento reológico igual a la sangre y que además tiene la propiedad de poder coagular. En este caso el vaso es muy grande y aplicamos un clamp vascular. Pero si fuera más pequeño como una arteria radial, con un ligasur o con un armónico, podemos perfectamente sellar la arteria sin que se derrame ni una sola gota de sangre.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues no es. Teníamos dos técnicas. En principio, lo que hacemos es conectar un catéter en carótida y un yugular y una bomba peristáltica restablecida la circulación. Pero pronto nos dijeron que querían que hubiese también una diferencia entre la circulación arterial y la venosa. Y entonces, primero hacíamos con arteria, metíamos un catéter en carótida y otro en femoral, y la bomba, como vemos, impulsa la sangre a la frecuencia que queramos y a la presión que nosotros deseemos. Pero también podemos hacerlo con las venas simultáneamente. Vena a vena, como vemos, el sangrado es más lento y la sangre es de un color un poco más oscuro. En último término, lo que nos interesa es producir un movimiento sanguíneo controlado, tanto del circuito arterial como del venoso. En el esquema podemos verlo aquí. Hay dos circuitos, uno entra por carótida y sale por femoral, en el otro caso la venosa entra por yugular y sale por vena femoral. Hay dos bombas y un Arduino, una placa Arduino con la que la programamos, y posteriormente podemos trabajar, como vemos, por Wi-Fi con una tablet. Llegamos más lejos. Los compañeros, sobre todo los torácicos, les interesaba que el cadáver respirara. En principio, el cadáver puede respirar bien en respiración asistida, pero lo importante era que respirara espontáneamente. Y como verán, pues también lo conseguimos. El cadáver respira gracias, como veremos después, a una técnica donde una electroválvula genera presión positiva o negativa. Realmente en el espacio pleuropulmonar metemos dos catéteres por los costados a nivel del espacio pleuropulmonar y allí la electroválvula va marcando el tiempo respiratorio. Podemos observar presión de aire introducida, el volumen respiratorio, el número de respiraciones en minuto, etc. Como vemos, ahí hay dos catéteres en el espacio pleuropulmonar, coinciden, ambos pasan a electroválvulas, hay un generador de presión y posteriormente nosotros con la tablet podemos variar distintos parámetros. En último término, podemos, como vemos arriba, ver el electrocardiograma, puede ser normal o alterado, podemos alterarlo mediante la tablet para plantear problemas a los alumnos, el ritmo circulatorio, podemos ver también la presión venosa, la saturación de oxígeno, a nivel respiratorio, el volumen expiratorio, las cantidades de respiraciones por minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Conseguimos monitorizar exactamente un cadáver, pudiendo introducir variaciones o variantes patológicas en el mismo para que sea asistido por los compañeros. En el Centro CIBOR realizamos diversos cursos con participación nacionales e internacionales y con una evaluación de los mismos de excelencia. Ahí hay un listado el listado queda pequeño, es mucho más largo, puesto que además vamos todos los años ampliándolo conforme se nos solicitan. Lo que hacemos es fabricar cadáveres a la medida para las distintas actuaciones que puede haber sobre ellos. Bueno, llegamos al fin y queremos hacer un ruego. Es un ruego común a la Organización Nacional de Trasplantes. Necesitamos donantes para realizar estas técnicas y para hacer una formación continuada sin riesgo para los seres vivos. La donación de cuerpos a la ciencia es un gesto altruista, considerado como uno de los mayores actos de bondad entre los seres humanos. Nada más, gracias. Muchas gracias por esta excelente conferencia. Ahora tenemos un turno de preguntas que se pueden, para la gente que esté conectada online, pueden escribirla ahí en la ventana que pone apartado preguntas y respuestas. Y la gente que estamos aquí presencialmente, pues nada, quien quiera empezar, ¿tiene alguna cuestión, algún comentario? Bueno, yo quería empezar, dando las gracias al profesor Sánchez del Campo y, digamos, como historiadora, esto que estamos viendo en la última fase es un cambio cualitativo. O sea, mi pregunta iría en el torno, es decir, ¿con qué secuencia en la enseñanza
se va a incorporar, porque digamos este tipo de técnicas, me imagino que en el grado digamos, es un nivel que luego se sofistica muchísimo cuando ya hablamos, bueno, pues de este listado de cursos específicos que se hacen en el CIBOR. Es decir, para los alumnos de grado, por ejemplo, ¿cuáles de estas técnicas se comienzan a utilizar en principio? Bueno, en fin, mi calificativo es excelente, exposición, fantástico, y yo creo que bueno, que nos has dado una lección magistral en el sentido más noble y genuino del término. Gracias. Bueno, verdaderamente no podemos seguir explicando la medicina, ni otras ciencias tampoco. No podemos seguir explicándolo como lo hacemos en el siglo XIX. Es imposible, hay que cambiar. El problema estriba en lo que antes he dicho. Necesitamos una magnífica simbiosis entre el profesor que se sabe la asignatura, sin duda lo más importante, pero una simbiosis con aquellos que manejan bien los TIC, con informáticos o con técnicos en imagen que nos vayan montando verdaderamente, en este caso, el e-learning. ¿Por qué? Porque el e-learning sí es capaz de agilizar el estudio sin embotar a la facultad. El alumno debe ir a la facultad a aprender cosas que tenga que hacer por las manos. Y eso necesita indudablemente de todas estas técnicas. Necesita de talleres de simulación importantes, necesita de estos cadáveres que decimos que pueden ser explorados, ocultados, etcétera, etcétera. Y de hecho lo intentamos. Ahora bien, lo que es importante, las técnicas no son fáciles, como antes he dicho. Lo que es importante es que haya una confluencia entre los hospitales, la facultad, los colegios de médicos y, por supuesto, sanidad. No podemos tener en cada sitio una sala de simulación. No podemos invertir en un sitio tener una cosa y en otro la otra. O quizás sí, pero en último término tenemos que organizarnos para que el alumno pueda ir a buscar donde esté el simulador más importante y que no dependa de si está en un hospital o está en otro sitio. Yo recuerdo que aquí en el Colegio de Médicos empezamos a dar cursos de RCP y había una sociedad de RCP que nos traía los muñecos. Iban trasladando, ¿no?, los maniquíes. Bueno, pues a lo mejor esa es una buena, por lo menos en la comunidad, que exista un centro donde sea capaz de regular todas estas técnicas, porque no son sencillas. Decía que lo más importante es saber qué es lo que hay que transmitir. Pero después, en el modo de hacerlo, que es lo que cambia realmente la docencia, esa docencia que llamaban ahí, que no es la de los niños o los adolescentes, no la de adultos en el caso de la formación continuada, es un poco especial. Y las nuevas tecnologías hay que dominarlas. Necesitamos, por tanto, que haya una buena simbiosis entre el que conoce la asignatura y el que es capaz de organizar los TIC para expresar. Creo que eso es fundamental y que va a ser, sin duda, va a ser el futuro. Un futuro que ya está ahí, ¿no? Sin duda, muchas gracias. Sí. Sí, porque ahora que no. Vale. Bueno, pues yo voy a hacer yo también alguna pregunta, porque a mí me ha suscitado, la verdad que me ha gustado muchísimo la conferencia, tanto la primera parte de ese repaso histórico, como, bueno, todo lo que es el meollo de la conferencia, que es el tema de, ¿no?, pues de la simulación clínica. Y me ha suscitado muchas preguntas y reflexiones, no solo con respecto al tema de la simulación clínica, sino también sobre la formación en general, ¿no?, tanto a nivel del grado como de la formación continuada. Yo tengo aquí varias preguntas, no puedo hacerlas todas, pero una, y enlazando con lo que es el tema de que en el Hospital General se acaba de inaugurar hace muy poco tiempo un centro de simulación, que depende del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica, ¿no?, de Alicante, y la pregunta era si están conectados, si hay sinergias, precisamente por lo que se ha comentado, ¿no? Y no podemos ir por lo que suele pasar aquí muchas veces, es que todo el mundo quiere tener
ser centro de referencia de todo y se duplican un montón los recursos y al final no se utilizan adecuadamente, ¿no? Un poco la pregunta era esa, concretamente. Pues la pregunta es fundamental. Es necesario que sea así. El problema es ¿cuándo? No lo sé, porque falta esa coordinación. Alguien tiene que tomar la batuta para hacer la coordinación. Y yo creo que los colegios de médicos deberían hacerlo. Porque están en medio. Hay problemas curiosísimos en la actualidad. Sanidad y muchos hospitales, bueno, pues hemos padecido durante un tiempo, y lo conocemos bien, que sí, son centros universitarios, pero no quieren tener muchos profesores universitarios dentro. La universidad, a través de la ANECA, ha puesto tan difícil el acceso que verdaderamente también está creando un nudo, un clúster cerrado, ¿no? Sí, sí. Hay que romper de una vez con esa dinámica que no lleva a ningún sitio. Doctores, todos los doctores, si hay alguien que se puede llamar doctor de verdad, tenga o no la calificación académica, es el médico, del hombre que tiene la obligación de enseñar. Entonces, hay que enseñar en todos sitios. Y de hecho, se ha hecho siempre. Lo que hay que hacer es aunar los esfuerzos para que la universidad, los hospitales, el colegio de médicos, por supuesto, que puede ser el lugar crítico para conseguir esa unión. Y, por supuesto, la comunidad, los políticos, sean capaces de aunar esos esfuerzos. Si no, pues lo que acabas de decir, tendremos muchos centros donde nunca se hará bien nada. Yo quiero hacer otra pregunta más. Y esto va dirigido ya, bueno, pues a los que estamos aquí, o sea, no solo al conferenciante, porque más que una pregunta es una reflexión de una situación que se está dando actualmente y que creo que está produciendo un efecto perjudicial para los alumnos, ¿no? Y es el tema de los TFGs y los TFMs. En el momento en que los TFG y los TFM necesitan, son TFG y TFM que necesitan explotar bases de datos o tener acceso a historias clínicas de los pacientes, evidentemente, bueno, pues la ley de protección de datos, protección del paciente y tal, todo eso lo entendemos, pero ha generado una burocracia impresionante. Es decir, para que un alumno de grado haga un TFG con una base de datos a partir de las historias clínicas de los pacientes, tenemos que rellenar prácticamente los mismos documentos que si se va a hacer un ensayo clínico. Sí, sí, es así. Sí. Y se ha convertido en una burocracia tremenda que al final lo que los profesores, muchos de ellos asociados como yo, o incluso colaboradores, que lo hacemos no porque nosotros vivamos directamente de la docencia, sino que lo hacemos porque nos gusta, nos satisface y nos gusta enseñar, como a todos. Sin embargo, nos está haciendo replantearnos el hacer los TFG de esta manera y de quedarnos en la mera revisión bibliográfica que no requiere de toda esta burocracia. Y digo que esto está produciendo un efecto perjudicial para los alumnos porque yo creo que a partir del TFG y del TFM son las formas en que los alumnos se deben iniciar, ¿no?, en la investigación clínica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que opináis? Yo he escrito planteando esto tanto al vicerrector de investigación como al director de Isabial, como a todos los responsables, al director de la oficina esta de la OTRI. En fin, ninguno me ha contestado. Pero yo veo que esto es siendo un problema esto. Claro, es que ahí tiene que, digamos, ¿cuál es el sentido de los TFMs y los TFGs? ¿Qué se pretende con? Bueno. ¿No? Realmente es la primera aproximación que se hace a un trabajo de investigación. Bueno. Entonces, claro, es decir, una cosa es el estado de la cuestión, como dices muy bien, es decir, el trabajar en bases de datos con criterio, etcétera. Claro, y otra cosa es entrar, bueno, pues y está claro que en el tema de los contenidos clínicos de esa investigación, pues evidentemente la investigación clínica tiene que hacer uso de unas bases de datos de pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no tengo la solución, yo no veo la solución, pero yo creo que has dado en el clavo. Ahora a ver lo que opina Paco, ¿no? Yo creo que
que has dado en el clavo, es decir, algo tienen que hacer, desde las propias facultades de medicina, fundamentalmente, ¿no? Y también desde otras instancias, porque estamos jugándonos mucho y es eso, es decir, es el primer trabajo, es decir, el primer proyecto de trabajo autónomo que hace un estudiante de cierta envergadura, ¿no? Y es que, como dices muy bien, aparte de la revisión bibliográfica y en fin, hacer un estado de la cuestión fantástico, pero después, ¿qué? ¿Cuáles son los datos empíricos son los que se van a usar, ¿no? Bueno, en mi opinión, el tema en efecto es muy difícil. La ley de protección de datos está ahí y a los alumnos no se les concede la posibilidad de consultar la fuente. Entonces, habría dos procedimientos. Uno es un procedimiento informático para que numere, sin decir quién es, numere a los casos clínicos, los numere con un número aleatorio y que, por tanto, tengan acceso a aquello, pero no a la identidad del enfermo. Eso sería una posibilidad. La otra posibilidad es la que también se ha marcado. Bueno, está en relación con lo que estamos diciendo. Se puede hacer simulaciones también de casos hipotéticos, cambiándole el nombre, etcétera, etcétera, y que el alumno trabajara sobre ello. Se pueden hacer también trabajos, como se ha dicho, que no necesiten de tener acceso a las historias, metaanálisis, etcétera, etcétera, que también son trabajos indudablemente interesantes. Pero es un poco lo que antes comentaba. Han cambiado los paradigmas. Antes, el alumno, toda la carrera, veíamos enfermos. Vienen aquellas salas grandes, o incluso en Valencia, donde realmente nuestra carrera fue excepcional, teníamos un anfiteatro de consulta clínica con el doctor Carmena, donde se pasaba, con el enfermo delante, se pasaba a consulta. Uno entraba allí y podías incluso ocultar a un enfermo si lo deseabas, etcétera, etcétera. Esto, desgraciadamente, va a ser difícil en el futuro. De manera que habrá que recurrir a los temas de simulación que estamos diciendo, a lo que yo decía, tener una fuente de datos de historias sin la identificación posible, etcétera, etcétera. Supone un reto, indudablemente. Pero claro, los planes de estudio nos han conducido a esto. Yo no sé, pero un TFG a nivel de una ingeniería me parece súper necesario. ¿No? Era el proyecto de fin de carrera. En medicina o en filosofía o tal, yo no acabo de verlo del todo. Puede ser interesante, como se ha dicho, pero quizá no es tan importante como una carrera técnica. Muy bien. ¿Hay alguna más? Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ninguna reflexión, comentario, pues nada, agradecer de nuevo al profesor Sánchez del Campo la extraordinaria conferencia y nada, comentar pues que el próximo mes pues habrá otra conferencia que la puede ir adelantando la profesora Rosa. Sí, en la próxima conferencia tendrá lugar el 13 de diciembre, el lunes 13 de diciembre. Será impartida por el profesor Juan Viña, es el secretario general de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en Valencia, y el título es Modelos experimentales en biomedicina, de la mesa del laboratorio a la clínica. En fin, yo creo que también el título es muy sugestivo y, como el caso de hoy, es una persona también con una trayectoria profesional muy importante en este terreno y en esta investigación, digamos, aplicada, podríamos decir, al mundo de la clínica. Muchísimas gracias por la asistencia y, bueno, quedamos emplazados todos hasta el 13 de diciembre. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima.